Ok, pues yo hoy les voy a presentar algunas de las tecnologías de secuenciación que se tienen actualmente. Primero que nada, les voy a explicar un poco de qué es la secuenciación genómica, ¿no? Entonces, la secuenciación genómica hace referencia al proceso que determina la secuencia de bases de los nucleótidos de un fragmento de ADN. Entonces, prácticamente una secuenciación genómica es un proceso, una técnica que se utiliza para saber, pues, qué hay dentro de una gran maraña de ADN, ¿no? Es para ayudarnos a saber, a saber leer lo que estamos observando. Entonces, las metodologías o bueno, las técnicas de secuenciación han cambiado a lo largo de los años, empezando en 1970 más o menos, cuando se tuvieron principalmente estas dos técnicas de secuenciación, la de Maxam y Gilbert y la de el método de Sanger, que es como la más conocida. Sin embargo, la de Maxam y Gilbert también en su momento tuvo como su hype, pues incluirla hoy. Entonces, pues empecemos primero por la de Maxam y Gilbert, que también es conocida como el método de escisión. Entonces, este método lo que propone es una secuenciación del ADN por medio de enzimas de restricción. Entonces, lo que va a hacer es que tenemos la desnaturalización de una molécula de ADN, que es prácticamente, o sea, separar la molécula, separar las dos cadenas. Entonces ya tenemos una cadena molde con la que podemos trabajar, ¿no? Y después de esto, esta, esta, eh, esta cadena lo que va a utilizar es un primer que va a tener un marcaje radioactivo. Y por medio de este marcaje radioactivo, pues vamos a saber dónde empezar, ¿no? A secuenciar el fragmento de ADN que queremos interpretar. Ahora, la razón por la que se llama método de escisión es porque justamente lo que se va a hacer es quitar algunas bases nitrogenadas de la cadena por medio de calor, ¿no? Entonces aquí tenemos que en el diagrama se van a quitar la guanina y la adenina por medio de esta molécula que no me acuerdo qué molécula era, pero por medio de esta molécula a eliminar o a liberar estas dos bases y nos van a quedar, nos va a quedar una cadena de ADN fragmentada, ¿no? Entonces ya nos van a quedar estos pedazos de ADN que van a ser de longitudes muy diferentes y los productos de las reacciones de escisión van a ser después puestos en un gel de poliacrilamida, que va a ser un gel que se usa sobre todo en electroforesis, mediante el cual se va a realizar un revelado y entonces vamos a poder interpretar eh, la cadena que nos quedó, ¿no? O sea, los fragmentos. Eh, Y bueno, cómo se va a interpretar lo que estamos observando en el gel? Es que los patrones de bandas que se van a estar obteniendo en la electroforesis, no sé cómo explicar qué es una electroforesis, pero es como un gelecito, así, que va a tener unos pequeños pocillos en la parte de arriba, ajá, y estos pocillos son como hoyitos, pues. Entonces, en esos hoyitos vas a poner como la sustancia que estés usando, que en este caso pues es este ADN, entonces que son los fragmentos en este caso, entonces en cada hoyito vas a poner un fragmento, luego le pasas voltaje y lo que va a hacer es que estas moléculas se van a empezar a mover hacia abajo. Entonces en el gel vas a poder ver interpretado como la huella que dejaron de su caminito cada una de las sustancias que usaste. Entonces eso es más o menos una electroforesis. Entonces se usa este instrumento para poder identificar los pequeños fragmentos que se obtuvieron al quitar, al hacer estas escisiones, ¿no?
Una de las ventajas de esta metodología y una de las razones por las que fue más famosa en su momento que el método de Sanger es que el método de Maxam y Gilbert no necesita realizar una clonación o una amplificación del fragmento que se va a secuenciar, como en el caso de Sanger. Entonces es como, en ese caso, pues es un paso menos, ¿no? Sin embargo, este método requiere de un ADN monocatenario, que es un ADN que es solo una hebra. Ajá, o sea, no tenemos las dos hélices, solo una hélice. Aparte usa químicos pues peligrosos, que son los marcajes radiactivos, y requiere de mayor manipulación de la hebra de ADN que en el método de Sanger, que es el que les voy a presentar a continuación. Entonces, este método de Sanger es el más conocido de la primera generación, es el que incluso actualmente se sigue usando, eh, sobre todo, bueno, en prácticas de laboratorio, en carreras, pues es el que te enseñan normalmente, y también se usa todavía en algunos análisis clínicos y sobre todo para clonaciones. Entonces, el método de Sanger, por su parte, va a utilizar a la ADN polimerasa, ¿no? Que es como la principal diferencia entre el de Maxam y el de Sanger, ¿no? Que aquí vamos a usar una ADN polimerasa. ¿Qué va a hacer esta enzima? En el método natural de la replicación del ADN, la ADN polimerasa, vamos a decir que se adhiere a la cadena de ADN cuando ya está como, no sé cómo explicarlo, la burbujita, de cuenta que, hagan de cuenta que esta es una hélice, esta es otra hélice, entonces se hacen así, se separan así. Entonces, la polimerasa va a empezar por una hélice y va a empezar a leer, ¿no? Va a decir, ah, pues aquí hay guanina, citosina, timina, adenina, 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 citosina, timina, así va esa parte, ¿no? Entonces ella lo que va a hacer es construir o replicar la, la cadena complementaria a la que está leyendo. Uh-huh. Entonces, ese es el trabajo pues natural de la polimerasa. Y esto es lo que usa Sanger para empezar a hacer la secuenciación. Eh, entonces, él también va a usar oligonucleótidos que van a funcionar como cebadores. Un oligonucleótido es una secuencia chiquita, un fragmentillo de ADN que funciona como, pues sí, como un cebador, un primer, ¿no? Que nos va a decir, se va a adherir a nuestra cadena de ADN y va a decir, aquí tienes que empezar a secuenciar, ¿no? Es como una banderita. Eh, entonces, esperen. Ok, entonces sí, tenemos esto, ¿no? Que es nuestra cadena molde, que es la que vamos a querer utilizar esa es la que queremos secuenciar, pues. Y él va a utilizar un montón de, bueno, no, un montón no, 4 marcadores que van a ser, en su principio también eran radioactivos, pero actualmente pues ya no lo son, usan marcajes fluorescentes, ¿no? Que son como menos dañinos. Pero bueno, aquí les pongo yo los dos métodos, el que se usaba anteriormente, que es también con electroforesis en gel, y el otro que es electroforesis capilar, ¿no? Entonces como, o sea, hacen lo mismo, pero uno es menos tóxico que el otro. Entonces el anterior lo que hacía era que en estos pequeños tubitos teníamos la secuencia de ADN que queríamos, teníamos el cebador y teníamos la polimerasa. Y a estas sustancias les agregábamos los pequeños, ¿cómo decirlo? Se me fue la palabra, eh, pero se les agregan como distintivos. Ajá. Y estos distintivos lo que van a hacer es que nos van a decir al final de la electroforesis, van a como a resaltar una, una base nitrogenada en específico, ¿no? Entonces tenemos el, el la sustancia que va a resaltar, bueno, la molécula que va a resaltar a la adenina, a la timina, a la citosina y a la guanina. Entonces se ponen en 4 tubitos diferentes, se ponen otra vez en los pocillos de la electroforesis, se vuelve a meter el voltaje y ahora lo que nos sale es justamente el paso de, de
pues de nuestros fragmentos de ADN, pero yo considero que es mucho más fácil leerlos que en la de Maxam, por ejemplo, porque ahora empezamos a leer desde abajo, ¿no? La rayita la rayita de más abajo es la que empieza nuestra cadena de ADN. Y de acuerdo al pocillo en el que esté ubicado, vamos a poder saber a qué base nitrogenada corresponde. ¿Cómo lo vamos a saber? Pues porque le pusimos un marcaje específico para esa base nitrogenada, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, esta secuencia empezó con timina. Después siguió una adenina, luego una citosina y luego una guanina. Y así nos vamos hasta llegar hasta arriba. Entonces, esa era como la forma antigua de usar el método de Sanger. Y después se utiliza ahora el método de electroforesis capilar, que es básicamente, en vez de hacer los cuatro tubitos, hacemos nada más uno y en él agregamos los 4 fluorescentes, que igual corresponden para timina, citosina, guanina y adenina. Entonces, esto se va a meter en este otro tubito, que es el capilar, y este capilar se va a empezar, va a ser leído por un detector. No entendí muy bien cómo, porque no lo he visto en acción, pero más o menos el detector empieza a leerlo y pues su lectura ya es mucho más fácil, ¿no? Ya no tenemos que estar contando las banditas, sino que por colores es mucho más fácil saber a qué base nos estamos refiriendo. Isabela, Después, antes de que mande. sigas, nada más decirles que lo que pasa es un haz de luz y el haz de luz es el que son moléculas marcadas con fluorescencia, entonces cada vez que pase el haz de luz va a emitir una onda con cierta longitud que va a estar asociada al fluorómetro que se utilizó y entonces tú vas a poder distinguir las bases acordes con el pico que se forme dependiendo de la luz y la fluorescencia. Oh, ok, ok, claro, claro. Tiene mucho sentido. Ok, entonces el detector es el que lanza la luz y Ajá. así se puede saber. Ah, ok. Quitar cada una de esas moléculas y esas moléculas van a marcarte un pico, que es lo que Ok. está señalado. Y ese pico ya sabemos, o sea, ya se va a saber a qué pertenece porque sabemos la longitud de onda a la que se debería de quitar cada molécula que marca al principio. Ok, ok. Gracias. Nada. Pues así es. Es con luz. Se usa luz. Eh, y bueno, después de la primera generación, eh, ¿por qué no se siguió utilizando el método de Sanger? Es porque es sumamente costoso y sumamente tardado. ¿Y para qué se quiere usar la secuenciación primordialmente? Pues para análisis clínicos. Entonces, el método de Sanger leí que funcionaba, o sea, tenía un buen alcance para enfermedades que fueran como monogenéticas, o sea, que la mutación estuviera en un solo gen, pero ya cuando la enfermedad se debía a mutaciones en diferentes genes o en más de uno, el método de Sanger es sumamente tardado porque hay que ir leyendo este, pues uno a uno, ¿no? O sea, un gen a la vez. Entonces es muy tardado, muy costoso y por lo tanto no es reproducible en masa. Es por eso que se invitaron las secuenciaciones de nueva generación o, bueno, ahorita ya de segunda generación. Estas secuenciaciones permiten secuenciar una gran cantidad de segmentos de forma masiva y en paralelo, o sea, al mismo tiempo. Esto hace que se reduzca el tiempo y los costos de producción que pues ayudan a los análisis clínicos y esto justamente ha facilitado el diagnóstico de enfermedades de alta heterogeneidad genética y su aplicación en la práctica genética, práctica clínica. Entonces, la secuenciación de nueva generación va a tener su principal como target en la aplicación clínica. Actualmente, pues hay como dos, por decirlo así, empresas y técnicas que dominan la secuenciación de nueva generación. La primera es el secuenciador Illumina, que es el que estamos utilizando ahorita. Y bueno, esta secuenciación va
a caracterizarse por usar por usar el método de PCR en puente. Entonces, la amplificación de los fragmentos de ADN se va a realizar por medio de este tipo de PCR y se va a generar un clúster. Entonces, o sea, ¿qué es una amplificación? Pues es que, ¿cómo decirlo? Si tenemos una sola, o sea, el fragmento de ADN que tenemos, que queremos secuenciar, lo vamos a multiplicar un montón de veces, muchísimas veces. Y esto va a permitir hacer la amplificación del fragmento que queremos. Después, con todos esos fragmentitos, pues, se va a hacer como, pues sí, un clúster, o sea, pues una bola, pues, imagínense una bola de un montón de estos pequeños fragmentos de ADN, ¿no? Entonces, esto ocurre en una placa que es de vidrio y que va a tener primers, que van a ser primers que son, pues, bases complementarias a el fragmento de ADN que queremos amplificar, ¿no? Entonces, se va a unir y después de eso, este, como, espere. Ajá, no te preocupes, Isabela. Espérame. Ajá, sí, entonces, se unen al primer, que también nos va a marcar el punto de partida para la replicación, y la amplificación de los fragmentos de ADN van a estar marcados con adaptadores que van a estar basados en métodos de PCR, que es la PCR en puente. Y espérame, por favor. Sí, no te preocupes, Isabela. Ajá, sí. Entonces, lo que me faltaba es la polimerasa. La polimerasa va a ser muy importante porque una vez que nuestro fragmento de ADN se une al primer, la polimerasa va a llegar otra vez. Cabe recalcar que la placa de vidrio va a contener no solo los primers, sino también las polimerasas. Entonces, esta polimerasa va a llegar a nuestro fragmento de ADN, va a hacer va a construir otro fragmento complementario a nuestro fragmento, al fragmento original, y una vez que se tiene el complementario, este va a sustituir el lugar de nuestro fragmento original. Ajá. Entonces, cuando se retira la hebra original, la complementaria va a ser literal un puentecito, que es lo que vemos en el inciso C de la imagen, ¿no? Este puente va a ser creado por la hebra complementaria que fue hecha por la polimerasa. Y lo que va a hacer este puente es que ahora la polimerasa va a trabajar al revés. Ajá, ya no va a ser una hebra complementaria, sino va a recrear la hebra original. Ajá. Y una vez que se recrea la hebra original, que se tiene como un clon de la original, este clon se va a replicar y replicar y replicar hasta tener cientos de ellos. Eso va a ser como el primer paso de la secuenciación por Illumina, ¿no? Va a ser como la amplificación. Una vez que se termina la amplificación, todas las hebras reversas, o sea, todas las hebras complementarias, pues ya no nos sirven porque ya tenemos la amplificación del fragmento que queríamos. Entonces, estas hebras complementarias se van a retirar y únicamente nos van a quedar las hebras iguales a las originales. Entonces, ahora en esta placa de vidrio se van a introducir un montón bueno, no un montón, pero algunos nucleótidos modificados que van a tener, igual que en la otra secuenciación, van a tener marcadores fluorescentes específicas para cada tipo de nucleótido. Entonces, estos nucleótidos, como se decía, intervenidos, pues, modificados, estos nucleótidos modificados van a tener algo que se conoce como terminadores reversibles, que estos terminadores reversibles van a tener dos funciones como primordiales. La primera va a ser que van a evitar que
más de un nucleótido marcado se una al mismo sitio de reacción. Ajá, entonces, o sea, no vamos a tener ese como marcaje doble, ¿no? Porque pues lo que queremos es saber qué base se está expresando en qué momento, ¿no? Entonces, si tenemos dos en el mismo lugar, pues simplemente no vamos a saber a qué base nos estamos refiriendo. Entonces, estos terminados reversibles van a evitar que dos nucleótidos modificados lleguen al mismo lugar, sino que los va a distribuir. Y, y bueno, y cada vez que una de estas bases modificadas se adhiere a la placa, esta va a emitir una fluorescencia que nos va a permitir saber pues de qué base estamos hablando. Entonces, la etiqueta fluorescente, o sea, ese como brillito, imagínense como un semáforo, ¿no? Este semáforo nos va a estar dando un montón, nos va a estar echando un montón de luces dependiendo de qué base vaya pasando. Entonces, estas etiquetas van a ser removidas antes de la colocación del siguiente nucleótido. Entonces, igual que un semáforo, nunca vamos a ver dos luces prendidas, sino que va a ser una. Y así entonces podemos empezar a armar la lectura de la secuencia que tenemos, ¿no? Este paso pues se va a repetir n cantidad de veces con todas las hebras del mismo clúster de forma paralela, o sea, al mismo tiempo van a estar haciéndose toda la lectura de todas las clonaciones hasta completar la secuenciación. Entonces, bueno, este método es pues bastante rápido en ese caso porque es paralelo, entonces ya no tenemos que ir una amplificación por una amplificación, sino que podemos hacer todos los clones al mismo tiempo. También existe otra técnica de segunda generación, que es la de Ion Torrent. Y esta no la vamos a usar, gracias a Dios, porque no la entendí del todo, pero esta usa la PCE de emulsión. Entonces, vamos a tener otra vez los minitubos de ensayo. Y en estos minitubos de ensayo, vamos a tener una sustancia que va a ser aceite en agua, que va a contener micromicelas, una microesfera recubierta de un montón de adaptadores complementarios a nuestro fragmento de ADN y otra vez un montón de ADN polimerasas. Entonces, ¿qué se hace? Se mete el fragmento de ADN que queremos, se mete al frasquito y este fragmento va a tener primers y primers que van a ser complementarios a los primers que están en la microesfera. Entonces, esta microesfera, imagínense que es como una rueda de la fortuna. Entonces, imagínense que que va a llegar una persona que va a ser nuestro fragmento de ADN y esta persona se va a sentar en un lugar de la rueda, pues, que va a ser uno de estos como, uno de los primers de la microesfera. Entonces, se va a subir y al mismo tiempo que se sube, va a llegar la ADN polimerasa y va a empezar, como se ve en la imagen B, a replicar la cadena complementaria de esta. Una vez que empieza a trabajar la ADN polimerasa, estas hebras complementarias se van a retirar, o sea, se van como a ir, y una vez que se van, el fragmento de ADN se va a empezar a clonar en todos los lugares o en todos los asientos, por decirlo así, de la microesfera, hasta tener una estructura pues parecida a esta, ¿no? Que es como una estrella, donde vamos a tener un montón de clones de la hebra original. Pues este paso, igual que con Illumina, se repite n cantidad de veces y y bueno, no entendí esta parte de cómo es como la lectura al final. O sea, una vez que tenemos como la estrellita, bueno, dice que se coloca cada una de las esferas por separado
en micropocillos que contienen todos los componentes necesarios para iniciar la secuenciación. Yo esta parte, pues ya no la entendí del todo, pero ajá. Ah, ya me acordé. Sí, es donde entra el ion de hidrógeno. Sí. Se llama ion torrent, pues porque usa iones de hidrógeno, los cuales, ¿para qué se van a usar? Eh, para saber, o sea, el ion de hidrógeno va a ser como el que nos diga, nos vaya diciendo la secuenciación. Sí, sí, sí. Entonces, vamos a tener que, eh, cada vez que un nucleótido sea ligado a la hebra, ¿ah? Cada vez que un nucleótido pues complementario se una a nuestra hebra de ADN, a la hebra que se va a secuenciar, pues, este va a formar justamente un enlace covalente y este enlace covalente nos va a aventar un ion de hidrógeno, ajá, que va a estar cargado positivamente. ¿Y qué va a pasar con este ion? Pues es que este ion va a cambiar el pH de la solución del pocillo. Ajá. Entonces, lo que mide, o bueno, la forma en la que se leen las bases va a ser por medio de cambios en el pH de la solución del pocillo. Esto va a generar una corriente eléctrica y es justamente el cambio de voltaje el que nos va a empezar a decir de qué base estamos hablando. Es como su huella eléctrica. Es lo que se va a estar leyendo. Hasta ahí entendí más o menos. No sé si está bien, está bien. Está bien. Bien. Ok. Y ya casi acabamos, se los prometo. Viene la secuenciación de última generación, que es el tipo de secuenciación pues más nuevo. Son las técnicas más nuevas, más rápidas, menos costosas, en teoría. Y pues son las que se están implementando pues ya, ¿no? Eh, Estas secuenciaciones van a resolver problemas que existían en la secuenciación de segunda generación, ¿no? Por ejemplo, van a evitar la amplificación clonal que era necesaria en la segunda generación, ¿no? Esto de hacer un montón de cadenas originales, pues ya esto se elimina. Aparte, la secuenciación va a ser en tiempo real. Así como tú pones la hebra de ADN que quieres hacer, así como sale, completamente leída o, bueno, producida, pues. Y va a permitir secuenciar fragmentos de ADN más largos. Lo que pasaba, por ejemplo, lo que pasa con Illumina y con Ion Torrent es que tienen, honestamente no sé exactamente la longitud, pero tienen como una longitud límite de la hebra de ADN que puedes leer, ¿no? O sea, una longitud de hebra limitada. Ahora estas secuenciaciones van a permitir que leas ADNs mucho más largos que aquellos en segunda generación. Entonces esto va a ser 1000 veces más rápido. Vi que había como varias técnicas, pero de las que encontré yo más información fueron de dos. La primera es de Oxford Nanopore Minion, ¿ok? Se llama Minion, pero o sea, lo importante de esto es Nanopore, que es en lo que es como el principio, ¿no? Entonces, el Oxford Nanopore va a estar basado en la creación de poros, de nanoporos artificiales, en una membrana que va a ser sensible al, a la conducción, pues, o sea, sensible como a cambios en la energía. Cambios en la energía. Y bueno, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que nuestro fragmento de ADN, otra vez una sola hebra, va a pasar por el nanoporo que se creó. Arriba se va a tener una proteína motora que pues va a permitir justamente la entrada y de la hebra y pues va a seguir como metiéndola a través del poro. Y lo que va a pasar es que esta secuenciación va a trabajar eh, con sensores que van a estar midiendo justamente la corriente eléctrica, bueno, los cambios de corriente que fluyen a través de la membrana. Otra vez, siento que es como un poco parecido
a lo que se hacía al principio de Ion Torrent, que es otra vez, ¿no? O sea, va pasando la membrana y cada vez que pasa una base, hay un cambio en la corriente eléctrica. Entonces, ese cambio es como decir el nombre de la base, ¿no? Es como único para cada base. Y es justamente lo que se lee al final, ¿no? Estos cambios en el voltaje a través, estos cambios en el voltaje a través de, pues, el tiempo, nos van a estar dando como la, la huella digital de cada una de las bases. Entonces, este proceso va a ser inmediato, va a ser rapidísimo y aparte está bien chistoso porque es una maquinita así, o sea, es chiquitito y trabaja así, pues instantáneo, ¿no? Es portátil, es fácil de usar, entonces es muy, muy, pues muy poderoso, está muy chido el Oxford Nano. Y el otro que encontré es el Pacific Biosciences Pack BioSequel 2, porque hay un montón de Pack BioSequels, un montón, pero yo encontré este, que fue el que más me costó comprender, pero a ver, básicamente se basa en la lectura de la fluorescencia emitida durante la síntesis de ADN por parte de una polimerasa inmovilizada al centro de un pocillo microscópico. Entonces, ok, tenemos la hebra de ADN, ajá, está aquí. Y va a trabajar con dos... Isabela,